Entonces era como que después de cantar Pavarotti le pasan el micrófono a uno. ¿Y qué va a hacer uno, verdad? Es como extraño, considerando la bendición que hemos tenido de poder contar con el apóstol Juan Ballestreiri, que ha sido tremendo aporte, ¿verdad que sí? Tremendo. Yo sé que muchos de ustedes no lo conocían, pero qué bendición el poder tener en este lugar. He tenido un par de veces la oportunidad de poder recibir de parte de él. Y mientras yo estaba ahí, hay muchas cosas que uno no entiende, que hay que volverla a escuchar, ¿la verdad que sí? Cosas que uno, si se desconcentró un segundo, no las tomó, ¿verdad que sí? Ayúdeme, hermano, ¿verdad que sí? Que a usted entendió todo. ¿O fue el único que no? Hay cosas que uno tiene que darle una vuelta, que hay que pensarlas, que hay que examinarlas, que hay que volverla a oír para ver si entendí bien o entendí mal o entendí la mitad. Pero uno entiende que hay cosas que son la impartición en el Espíritu, que no necesariamente van a pasar por aquí, sino que aunque muchas cosas yo pude no haber entendido, aquí hay algo que me fue sembrado. Hay cosas que son espirituales. Yo estoy seguro que Juan no tenía la capacidad de oír, de hablar, en el vientre de su madre no tenía ninguna capacidad todavía, ni siquiera veía, no conocía sus manos, pero él saltó en el interior de Elizabeth porque había recibido algo. Y eso es lo que a mí me pasaba mientras él predicaba. Habían cosas que aquí todavía no las entendía, pero aquí me saltaba algo. Yo sabía que lo que se estaba hablando era una impartición del Espíritu para mí. No sé si a alguien más le pasó eso, pero yo sentí algo en mi espíritu. Entonces damos gracias a Dios por la vida de él, y damos gracias también, por supuesto, por la vida del apóstol Germán Dávila, que siempre ya él es parte de la casa. Pero aunque sea parte, nunca, y esto es importante, nunca lo hagamos común. Nunca hagamos común a los hombres de Dios, porque cuando nosotros hacemos algo común, cuando nosotros familiarizamos la unción, ya casi no recibimos nada. Cuando usted dice, viene la persona a predicar, viene el mismo a cantar, viene el mismo. Cuando usted comienza a hacer común las cosas, ya no recibe mucho de ello. Entonces, cuando nosotros honramos, porque la honra da la capacidad de poder recibir lo que tiene el otro. La honra te da la capacidad. Y honrar, ahí está sonando mejor porque me está dando más retorno, ¿verdad? Sí. La honra da la capacidad de poder recibir. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y madre te da la capacidad de recibir la promesa del Señor. Si no se honra, no se recibe. Todos tenemos papá, todos tenemos mamá, pero si no se honra, no se recibe. Entonces la honra es una llave para poder alcanzar lo que Dios tiene, es el depósito que Dios ha puesto en los hombres y mujeres de Dios. Y no solamente digo mirando eso hacia hombres de Dios que puedan saber o ser más usados o tener otros dones diferentes a los nuestros, sino cualquier persona, porque la Biblia dice: si diéramos un vaso a un pequeñito y tú das honrando a ese hombre, a ese pequeñito, eso dice no perderá su recompensa. Por lo tanto, aunque tú honres, la honra se da en todas las direcciones. La honra se da ¿qué? Claro, conmigo algunos se duermen, con otros no se duermen, ¿verdad? Algunos ya están roncando y con otros están anotando, y conmigo no anota nadie. La honra se da en todas las direcciones, ¿verdad que sí? Por eso la Biblia habla, la Biblia establece principios. La Biblia incluso habla de la limosna, y lo hemos hablado. Aun cuando nosotros damos limosna, la limosna no pierde recompensa cuando damos para otras personas. Pero es muy fácil, hablamos hace días atrás con María José en una reunioncita que tuvimos, y es muy fácil porque tú puedes darle, por ejemplo, no sé, a Juan, a Yesenia, los honra y le doy 10,000 pesos. Yo no tengo problema en sembrar en ellos, porque reconozco una gracia del Señor en ellos. De pronto ver a un pastor muy usado por el Señor y me meto la mano al bolsillo y yo le pongo 20,000, 30,000 pesos, eso para mí no me duele porque reconozco una unción, una gracia. Pero a veces nos cuesta tanto dar 100, 200, 500 pesos, 1,000 pesos al niño que me empaquetó una cosita. Nos cuesta tanto ir y comer un completito con aquel que está en la calle, no cuesta tanto porque tenemos un concepto equivocado. A veces nosotros no entendemos el concepto, incluso que les decía a la José el otro día, nunca se ha explicado el concepto de limosna. Y la Biblia dice que cuando des, y no hagas banquete para tus amigos, sino que llama a los cojos, a los ciegos, a aquellos que no tienen cómo compensarte, a aquellos que no te van a invitar de vuelta,
aquellos que no te van a honrar, aquellos que no tienen esa posibilidad. Pero dice, si tú le das a ellos, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, tu Padre que hay, ahí cambia las cosas. Tu Padre que está en el cielo, porque es fácil, uno puede sembrar en un hombre de Dios y se nos hace fácil, se nos hace hermoso hacerlo, pero a veces no harían lo mismo con alguien que está en la calle, no haría lo mismo con alguien que está necesitado. Y ahí es donde tenemos que cambiar los conceptos que tenemos, porque el Señor habla de, mire lo que la Biblia establece de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era un centurión, pero él abundaba en limosnas. ¿En qué abundaba? Y la limosna tú lo das a los pobres, a los necesitados. Ese es el concepto de limosna. Y la Biblia dice que el Señor dijo, tus oraciones, importantísimo. Tus oraciones, importantísimo, ¿verdad? Pero también dice, y tus limosnas han subido delante de Dios para memoria de ti. Por lo tanto, no solamente subieron las oraciones, sino también las limosnas a aquellos que no le podían pagar. Pero mire cómo Dios dice, yo estaba viendo todo lo que tú eras capaz de hacer por aquellos que no tenían cómo devolverlo. Por eso es importante la honra, y honramos en toda dirección. ¿Verdad que sí? Pónganse en pie antes que se me duerman, por lo menos déjenme leer la Biblia antes que se duermen. Después algunos de ustedes van a quedar autorizados para dormir. Esta hora es la hora de la pelea, hermano. Yo sé, yo tengo que pelear siempre en los encuentros, en los retiros, en los congresos. ¿Me tiran a esta hora? Soy parte del sacrificio de un servicio. Y el organizador me tiró a esta hora. Y yo fui el organizador. Muy bien, vaya al libro de Mateo capítulo 16. Lo que voy a hacer en estos minutos que tengo para compartir la palabra, voy a tratar de compartir un par de principios. Sé que estamos en medio de un hermoso congreso y quiero también agradecer a todos los hermanos de Temuco, de La Unión, de San Vicente, de Iquique. Hay hermanos de Iquique, ¿verdad? ¿O ya no hay ninguno? Van a llegar seguro, pero han estado un par de hermanos de Iquique, seguramente vienen en el camino. Pero hermanos de Iquique, San Vicente, Temuco, La Unión, que ya están en medio de nosotros, y hay un esfuerzo detrás de todo esto. Así que gracias por venir. Y vamos a ir entonces a Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor? ¿De Gerson? ¿De Alexis? ¿De quién es la iglesia? Y dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Me gustaría decirle que se siente, pero me temo que se puede dormir. No sé, estoy pensando en que se quede de pie conmigo. Bueno, todos los que se comprometan a no dormirse, siéntense. Está comprometido. Si no cumple, mire, una de las cosas, Avita me dijo cuando yo estaba preparando el mensaje, o todavía estaba pensando en qué iba a predicar, yo le decía a Avita, Avita, yo no sé qué voy a decir. Entonces Avita me dio un consejo, me dice, pastor, mire, párese adelante y póngase a llorar. Y llore todo el rato, y ahí cuenta la historia y llora. Y yo pensé, dije, un buen consejo. En alguna parte de la historia puedo llorar. Alexis toca una música, pasa los músicos y ahí se me pasó la hora y ya. Y listo, se acabó. Buena predicación. Pero considero importante, aparte de llorar, que lo vamos a hacer un ratito más. Prepárenme el confort, los pañuelos. El hecho de compartir un par de principios que van a ser de edificación. De hecho, si no todos, parte de todos y un gran porcentaje están en esta casa porque fueron conectados a la palabra del Señor.
Y cuando nosotros hemos hecho encuestas o comentarios en los mentores, gran parte de muchos de ustedes, y quizás por eso digo quizás el 99%, la razón de por qué están acá es porque fueron conectados a una palabra. Lo que asignó su vida a este lugar fue la conexión a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el inicio de todas las cosas. Nada comienza si su palabra primero no toca nuestra vida. Nada se gestó en el mundo sin primero su palabra. La Biblia dice el mundo está desordenado y vacío. Se nos da toda la perspectiva del mundo. Luego dice, y dijo Dios. Y cuando dijo Dios, la historia del mundo entero cambió. Por lo tanto, todo comienza ¿con qué? Con una palabra. Entonces, lo que debemos nosotros procurar, ¿qué es? La palabra, y que esa palabra sea revelada, porque cuando la palabra del Señor es revelada a nuestra vida, y eso no lo puede hacer un predicador. Uno puede decir lo que Dios impartió a tu vida, pero no depende de uno que usted reciba esa revelación, porque lo mismo que para ella dice, de hecho hace un ratito atrás yo estaba así tomándome la cabeza y nos mirábamos con Simón y decíamos, Simón, y nos mirábamos y sabíamos lo que pensábamos, como que esto fue, pero otros estaban así. Entonces lo mismo que para mí es una revelación que puede cambiar mi vida, para otro es un momento bueno para dormir. El hecho es que no importa lo que yo tenga, no puedo en algún caso hacer que lo que para mí es una revelación, porque tiene que ver con el hombre, con lo que decía el apóstol, la verticalidad de Dios. El hecho de que Dios te lo da. De hecho, la Biblia dice que iba Saulo y no iba solo. La Biblia dice que no iba solo, iban otros al lado de él y que oyeron la voz. Pero ellos no fueron transformados. Ellos no fueron llamados al apostolado, no, por lo menos ahí no sabemos después qué pasó. Pero ninguno de ellos fue transformado, ninguno de ellos dejó, solo aquel a quien el Señor se lo reveló. Muchos hombres recibieron en ese momento, muchos hombres vieron una luz brillar, pero no a todos se les reveló el Señor. En el Jordán Jesús no estaba solo. Habían otras personas con él, de hecho eso estaba lleno, pero solamente a Jesús la voz le habló, la gente pudo oír. El hecho es que mucha gente puede recibir, pero no a todos se les puede revelar. Todos podemos ver lo mismo e interpretar cosas completamente diferentes. Todos podemos ver y sentir lo mismo. Todos nosotros los que estamos aquí pudimos haber recibido la misma palabra, pero todos de una forma completamente diferente la podemos asimilar en nuestro espíritu. Y eso es, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El hecho que hay cosas que vienen por causa del clamor. Entonces todo comienza con una palabra, y cuando una palabra es soltada, entonces ahora viene el Espíritu Santo y le da cumplimiento, porque lo que va a sostener, ¿están aquí todavía? Lo que va a sostener tu vida en medio de cualquier tema es una palabra. Lo que va a sostener tu vida en medio del proceso no es las canciones que te aprendiste, ni si pasaste doctrina básica, membresía, que es necesario que lo pases, pero lo que va a sostener tu vida es la palabra. En medio de los procesos, la palabra. Puede ser que no esté el pastor, no esté el mentor, no esté el líder, no tengas dónde meter el CD ese día, pero si estás con la palabra metida aquí en tu espíritu, eso te va a sostener. Y cuando tú ves la historia de los hombres de Dios, los que fueron sostenidos por una palabra, ¿sabe por qué Abraham no murió? Porque había una palabra que guardaba su vida. ¿Sabe usted por qué Jacob? Yo hoy día pienso, míreme por favor, yo estoy pensando en esto. ¿Por qué Jacob tenía un hermano llamado Esaú? La Biblia dice que Esaú era un hombre cazador. ¿Qué es lo que era? Era un cazador, un hombre experto en la caza, un hombre que sabía usar la flecha, sabía usar la lanza. El hombre sabía rastrear, tenía capacidad de resistir, él iba detrás de un animal y lo conseguía, tenía habilidades para la caza. Y en un momento la presa fue Jacob. Ayúdenme. ¿Quién fue? O sea, en un momento Esaú puso los ojos en Jacob porque lo engañó, porque lo traicionó, y en un momento lo quiso matar. Y Esaú, ahora la pregunta es, ¿quién puede arrancar? Si te pusieron a un hermano experto, un asesino, un hombre que pierde todo sentimiento, un cazador deja de tener sentimiento. Uno cuando ve un gatito atropellado, cuando ve algo, uno le da pena, ¿verdad? A usted no le da pena.
¿Cierto que cuando uno ve un gatito, un cojito que algo le pasó, le da pena? Cuando eres cazador, lo que le pase te da lo mismo. La idea lo mata, le saca el cuero. Es una cosa, yo he visto cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me han invitado a lugares, no gracias, me han invitado a lugares, por ejemplo, a comer al sur. Sobre todo ese hombre que está ahí. Ese hombre no tiene, el Señor tiene que hacerle un corazón nuevo. Agarra el animal, le clava un cuchillo, le saca la sangre, lo descuere y después quiere que uno se coma eso. Yo no sé qué pasó con Canela. Yo monté a Canela. Yo no sé qué pasó con Canela. ¿Ah? Canela era un caballito. Yo no sé qué pasó con Canela. Pero digo, cuando tú vas, de pronto uno mismo, uno ve una ovejita, ve un chanchito, ve un ternerito. Y claro, pero los hombres que son de casa, esos hombres pierden la sensibilidad. Pudieron haber estado alimentando, cuidando, peinando, bañando el animalito, después se lo comen como si nada. Los pollos, hermano, ¿cómo se van a comer un pollo, un pollito? Ya lo más al supermercado, pero yo verlo ahí y después verlo ahí, yo no sería capaz de comerme un pollito. Me lo he comido, santo Dios, usted me ha engañado. Pero sí se nota que se pierde la sensibilidad, que esas personas dejan o sea, ya no le dan el mismo valor. Esaú se sintió engañado y quiso matar. La pregunta es: ¿por qué no lo mató? ¿Por qué un cazador no pudo matar en esa oportunidad? Y fue porque la palabra cubría la vida de Jacob, porque había una promesa metida en él. ¿Por qué Jacob fue guardado? Mire, Jacob me está mirando. ¿Por qué Jacob estuvo 20 años expuesto al sol? Él lo dice: yo estuve 20 años y el sol pegaba en mi cabeza en el desierto. 20 años donde el sueño, mire lo que dice, 20 años, hermano, donde el sueño huyó de mis ojos. Él no dormía, dice, de día y de noche, mis ojos los mantuve abiertos. ¿Cómo una persona puede aguantar 20 años? A no ser que la palabra tenga la capacidad y el poder de guardar la vida, y que no hay forma de que te puedan matar ni quitar la vida si estás con una promesa metida aquí en tu corazón, en tu vientre. Y ahora puedes entender que te chocaron, que te asaltaron y no había forma de matarte, y que la muerte intentaba pero no podía, porque había una palabra que te cubría. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nuestra vida ha sido guardada por la palabra y por la promesa. De hecho, Mateo está lleno de eso, manifestando la gloria del Señor, manifestando: y esto hizo el Señor para que se cumpliera su palabra, y esto hizo el Señor para que se cumpliera, porque el cumplimiento de la palabra del Señor tenía que ser en Cristo. Y eso también en nosotros. Muchas de las cosas tienen que ver con el cumplimiento de su palabra en nosotros. Y por eso Dios levanta, y la Biblia establece: y edificaré mi iglesia. El tema es que para edificar su iglesia Él necesita edificadores, hombres que con una mano tengan una espada y en la otra tengan un ladrillo. ¿Recuerdan ese pasaje? Nehemías. Que sean capaces de edificar. Y uno, cuando comienza a pensar en esto, y yo mientras pensaba en estos edificadores que Dios comienza a levantar, miraba cómo de pronto todas las cosas se arruinaban. Míreme por favor, no se me duerma, estoy luchando con varios de ustedes. ¿Cómo le hago? Autorizo a los ujieres, pistolas de agua, directo, porque el agua, el vasito ya no sirve. Ya lo probamos alguna vez en los encuentros, ¿cierto? Le dimos agüita, le dimos dulce, no, pistola de agua en la cara, directo. Entonces, mire lo que pasa. El Señor nos muestra a Israel como una figura profética de lo que sería la iglesia. Y cuando nosotros comenzamos a ver la historia de Israel, entonces comenzamos. Yo creo que ese me apagan uno, aunque sea un hito. Ese que está, eso, ya con eso avanzo. Míreme por favor. Israel
es un tipo profético de lo que es la iglesia. Y cada una de las cosas que le pasan a Israel en su historia, mucho tiene que ver incluso con nuestra vida, con la vida de la iglesia. Entonces uno puede mirar la historia, y la historia te sirve para ver al Señor en ella, y también la proyección de la iglesia, de aquellas cosas que incluso en nuestra vida se hacen tan reales. Cuando uno ve que se necesitan edificadores, se necesitan por causa de las cosas que se destruyen. Y uno ve muchas veces el templo destruido, ve a Israel disperso, ve que la cosa se vuelve muy difícil. Uno ve, por ejemplo, la desobediencia de Israel, y por causa de la desobediencia viene Babilonia y destruye. Ahora estaba tan destruido y tan arruinado que la gente lloraba, lamentaba y pensaba que nunca se iba a poder levantar. Miraban los muros caídos, miraban las murallas, la gente gemía, la gente lloraba, la gente lamentaba, y humanamente ellos no podían entender cómo se podría volver a levantar. La gente decía: esto es imposible. Ellos miraban el templo, por ejemplo, en Ageo, y decían: es imposible que se pueda volver a construir considerando la gloria del templo antiguo. La gente miraba las ruinas de cómo habían quedado las puertas quemadas, de cómo habían quedado los muros destruidos, y ellos caminaban en las ruinas, pero no tenían la mentalidad de poder edificar. Cuando los israelitas fueron cautivos en Egipto, lo mismo por 430 años se veía tan imposible. Pero Dios, a través de estos principios, de estas imágenes, de esta historia, como dice Corintios, todo esto sucedió como ejemplo para vosotros. Nosotros vemos el ejemplo en la historia de Israel y vemos que nada está tan cautivo que Dios en un momento no lo pueda liberar. Que aunque han pasado los años, mire, 430 años, ya pareciera que eso ya no hay caso. Pero Dios en un momento, con un hombre, fue capaz de liberar a toda una nación. Dios en un momento, con un hombre, fue capaz de liberar a todo un pueblo que estaba esclavizado y que estaba mentalizado que tenía que morir como esclavo. Pero Dios en un momento, a través de un edificador llamado Moisés, sacó a ese pueblo de la esclavitud a la libertad. Y si tú ves la historia, y solamente para ti es una historia, pero si ves la revelación detrás de eso, puedes creer que Dios en un momento, por medio de tu vida, porque el Moisés eres tú eres el hombre que Dios levantó. Tú eres el hombre que Dios rescató. Tú eres el hombre que Dios preparó. Tú eres ese hombre que Dios quiere usar para poder ser de libertad a tu casa, a tu familia, a los tuyos. Dios te puede usar a ti. Pero usted dice: pastor, es que yo estoy lejos. Mire, Moisés estuvo 40 años separado de su pueblo en medio del desierto. El problema es que a veces nosotros vemos el desierto como un enemigo de nosotros, y yo te voy a mostrar que el desierto no es un enemigo. Gran parte de todo lo que hoy día nosotros sabemos de Israel fue el desierto, fue escrito en medio del desierto. El arca fue levantada en el desierto. No fue levantada en Jerusalén, fue levantada en el desierto. El arca representa la presencia de Dios, o sea, la presencia de Dios se le insertó en medio del desierto. El tabernáculo, todo lo que conocemos de tabernáculo fue edificado en medio de un desierto. La ofrenda más grande que registra la historia de la Escritura fue levantada en un desierto. Y la Biblia dice que hacían montones, y que Moisés dijo: ya paren, ya no den más. Todo eso fue en un desierto. Lo que conocemos como Escritura, como Pentateuco, la revelación más grande desde Génesis para adelante de todo lo que sucedió, fue revelado en un desierto. Jesús fue llevado al desierto, y la Biblia dice que salió del desierto en el poder del Espíritu.
El Señor tomó a un hombre que no podía ver y lo sacó de la ciudad y dijo: aquí no puede ser sanado, y se lo llevó al desierto para mostrarnos que en el desierto pueden ocurrir cosas gloriosas, y que aunque esté, porque tú no tienes que mirar los escenarios en los que estás, porque los escenarios no definen tu vida. Muchas de las cosas que van a suceder de hoy en adelante, Dios las hará en medio de los peores escenarios de tu vida. Levantará una estructura en medio de los peores momentos de tu vida. Cuando tú no veas nada, cuando todo te sea quitado, vas a ver la gloria de Dios, la estructura. La mayor revelación será en medio del desierto. Las cosas más gloriosas que nosotros vamos a ver serán en los peores escenarios de nuestra vida. Y aunque tú veas que no tienes cómo, es allí donde se manifiesta la gracia del Señor. Pero ¿cuál es? Mire, me está mirando. ¿Cuál es el problema de esto? Los israelitas se enfocaron en la tierra y no en el cielo. Si ellos hubieran puesto su mirada en el cielo, conectado con la nube, conectado con la roca, conectado con el maná, siempre todo lo que el Señor le daba venía del cielo. Todo venía del cielo, pero ellos miraban el desierto porque sus ojos estaban conectados en la tierra. Y vas a tener que sacar tus ojos de la tierra. Vas a tener que desconectar tus ojos de los hombres, y vas a tener que empezar a conectar tus ojos a la nube, porque de esa nube proviene el maná, la provisión, la gracia, la gloria. Esa nube es la que te da cobertura en medio de la noche. Esa nube es la que te da la sombra en medio del calor. Entonces conéctate con gratitud a esa nube. Y muchas personas, por estar en el desierto, no pueden ver la nube, no pueden ver la roca, no pueden disfrutar del maná. Tenemos la capacidad de no ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos da, lo que Dios nos suma. Solamente reclamamos por lo que pisamos. Estamos mirando la tierra porque bajamos nuestra mirada. Pero el Señor dijo: cuando las cosas se pongan difíciles, cuando vean que la cosa está complicada, erguid vuestras cabezas, levántenla, no la conecten con la tierra, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Miren, conecten con lo eterno, no conecten con lo temporal. El problema es que pasamos mirando lo de abajo, lo terrenal. La gente decía: este desierto, pero no tenía la capacidad de conectar con lo que el Señor les estaba dando. Ellos hubieran conectado con la nube, ellos hubieran conectado con el maná, el pan del cielo. De la nube provenía todo. Entonces es en el desierto donde Dios está formando a su iglesia, y donde los diseños de Dios se establecen, se muestran. Y nosotros debemos aprender a ver los escenarios como oportunidades. Ver que los escenarios difíciles de nuestra vida son especialmente las oportunidades que Dios usa para manifestar su gloria, su poder. Si es un problema de miradas, es un problema de entendimiento. No es un problema de provisión, no es un problema. Tú te sientes seguro porque estás en una empresa, tú te sientes seguro porque tienes una casa, pero hay cosas que de la noche a la mañana se van de ti, hay cosas que las pierdes, hay cosas que ya luego no tienes. Tu seguridad no está en lo que tienes, tu seguridad está en lo que eres. Porque lo que tienes lo puedes perder, pero lo que eres no lo puedes perder. Tu posición, tú eres un hijo de Dios. Tú podrías perder la casa, tú podrías perder el empleo, tú podrías perder cosas terrenales y temporales, pero lo que tú eres por causa de Cristo es eterno. Tú no lo puedes perder. No es que salgas de la posición: eres hijo, ya no lo eres, eres hijo, ya no lo eres. Tu posición en Cristo es eterna. Y si se pierde algo, hay restitución. Si se pierde la casa, el Señor te puede dar 10 si fue Él quisiera. Y si no te da ninguna, no hay problema, no lo necesitas. Pero sabemos que la provisión proviene de Dios, que Él conoce mi necesidad, que Él como un padre conoce: mi hijo, ¿usted cree que la noche se acuesta pensando: ay, yo no sé qué voy a comer? Daniel nunca se ha preocupado, David menos, se han preocupado de qué van a comer en la mañana. No me dice: papá, ¿estás seguro? Revisa el frigi. Daniel no me dice: revisa la nevera.
Daniel no me dice, papá, no vaya a faltar mañana la leche. Él se acuesta. David nunca me ha dicho, papá, no se te olvide el supermercado, no me van a faltar pañales. David nunca me ha dicho eso. Daniel nunca me ha dicho, papá, y si no tengo un yogur mañana. Jamás se han preocupado de la provisión, porque ellos duermen en la noche pensando que en la mañana papá tiene confort, papá tiene pañales, papá tiene yogur, papá tiene leche. Esa es mi preocupación. Y Dios dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial, cuánto más mi Padre Celestial. La Biblia dice, los gentiles buscan esas cosas. Lo que es de comer, lo que es de vestir, los gentiles buscan eso. No te rebajes esa mentalidad gentil. No te vayas a rebajar a pensar como piensan los hombres, que de comer, que de vestir, cómo voy a alimentar. No, los gentiles buscan esas cosas, pero mi Padre sabe que tenéis necesidad de todo eso. Descansa. Descansa como un hijo. Tiene la capacidad de descansar en los brazos de un padre. Descansa. No te duermas pensando en cómo lo vas a hacer tú, porque justamente Dios te quita las herramientas que tienes a mano para que veas que no eres tú el que resuelve el problema por la mañana. Descansa y pone tu cabeza en la almohada diciendo, yo no tengo cómo resolverlo, y si lo tuviera no sé ni siquiera cómo lo haría, pero descanso aquí en ti, mi Señor. Tú tienes cuidado de mí, y esta noche algo poderoso vas a hacer. Cuando mis ojos se abran, estoy seguro que algo podré ver, que algo podré tocar, que algo podré recibir, porque yo tengo cuidado de mis hijos. Cuanto más tu Padre tienes cuidado de mi vida. Hay cosas que saldrán de mis manos, pero que van a pasar a las manos de Dios, y esas son las mejores manos. Aprenda a descansar completamente en el Señor. Cuando nosotros miramos, por eso digo, es un tema de mirada, es un tema de perspectiva, es como yo entiendo la paternidad. El problema es que es justamente la próxima serie que vamos a hablar tendrá que ver con la paternidad de Dios, porque eso es el daño más grande que tiene la iglesia, que ha sufrido y ha sido tocada por nuestros padres, sean buenos o malos, nunca darán la talla, jamás. Y se nos dañó la paternidad, y con la paternidad se nos dañó la confianza, y se nos dañó la identidad por falta de la paternidad. Cuando nosotros vemos a Israel, ¿están acá todavía? Me quedan unos minutitos. Cuando nosotros vemos la historia de Israel y cómo Israel en diferentes puntos se nos muestra que Israel cautivo pudo ser libertado. Se nos muestra que lo que estaba destruido pudo ser otra vez reedificado. Se nos muestra que lo que estaba arruinado, y no importa cuán arruinado esté para los ojos de los hombres, que delante de tus ojos, mire lo que decía la gente, delante de nuestros ojos esto es como nada delante de ellos. Y lo que nos muestra entonces es que Dios levanta un Esdras, Dios levanta un Nehemías, Dios levanta un Ageo, Dios levanta un Zorobabel, edificadores, para edificar lo que había sido deshecho por causa de la maldad, la desobediencia. Y esto es una visión espiritual de lo que podemos ver hoy en la iglesia. Por eso usted debe tener mentalidad de lo que Dios está haciendo hoy, y entender que no hay nada que esté tan deshecho que Dios no pueda volver a levantar. Nada hay que esté tan arruinado que Dios no lo pueda volver a construir con un nuevo diseño, desde cero y más fortalecido. Cuando usted entiende que Dios ha levantado, edificado, que el apóstol Pablo, que dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos colaboradores.
Somos personas que estamos junto con ustedes colaborando en la edificación. Cada uno de nosotros lo mismo. Estamos aquí para colaborar con todos los dones que Dios ha depositado, con toda la gracia en el tiempo que Dios nos ha dado. Estamos colaborando, estamos edificando y estamos con el arquitecto perfecto. La gracia, la gloria de Dios están con nosotros para este nuevo y mejor tiempo. Estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Estamos exactamente en el punto donde Dios nos quiere tener. El Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Y para eso se ha provisto de dones repartidos en el cuerpo, para edificar un diseño completamente diferente, que ya no estará en cautiverio, que ya no estará lejos, que no tendrá. Mire, cuando el Señor quiere hacer algo, lo que hace es conecta la palabra al corazón de un hombre, porque se ora la palabra para que Dios pueda establecer su promesa. Por eso cuando estaba Daniel estaba ahí en Babilonia, y de pronto Daniel viene, y la Biblia dice que Daniel conectó con Jeremías. Y cuando conectó con Jeremías, entonces comenzó a orar: tu palabra establece. Jeremías lo había profetizado, porque profetizó sobre el regreso. Y ahora entonces Daniel puede orar. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor es conectarnos con una palabra. Por eso tu familia, mi familia, nuestra vida debe estar conectada a la palabra del Señor. Y si nosotros estamos conectados a la palabra del Señor, no importa dónde estemos, no importa qué tan lejos estemos. De hecho, mire lo que dice la Escritura: aunque de los confines de la tierra hayan sido esparcidos, de allá el Señor nos traerá de vuelta. No se define dónde, porque el Señor dice: no importa dónde sean esparcidos, no importa hasta dónde los lleve. Si alguien conecta con la palabra, desde ese lugar comenzarás a regresar. La palabra tiene el poder de hacer regresar las cosas otra vez al origen. La palabra puede traer de regreso lo que se fue. La palabra tiene, por eso la Biblia dice que el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Lo que trajo al hijo pródigo era el pan. Pan entendemos que es la palabra. Lo que trajo otra vez al hijo pródigo a la casa fue el pan. No importa donde nosotros seamos esparcidos, la palabra tiene el poder de volvernos a regresar al origen. Por eso nosotros hoy volvemos otra vez ¿a dónde? Al Edén. ¿Qué es el Edén? Cristo. Cristo siempre fue el Edén. Y volvemos otra vez al lugar de la comunión con el Padre. Volvemos otra vez a ese lugar donde salimos, pero estábamos tan lejos, pero fuimos regresados otra vez al lugar de donde salimos. El pecado nos sacó, pero Cristo nos volvió a meter a ese lugar. Estamos acá. Pónganse en pie, por favor, ya no tengo voz. Ustedes, por causa de sus sueños, me hicieron gritar mucho. Y el tiempo se nos agotó. Pasen los músicos, ayúdenme por favor. ¿Qué estamos viendo, iglesia amada? Yo, como pastor de la congregación, me siento tan privilegiado. Estamos celebrando 7 años. Y veo y estamos caminando, y invitamos a Pastor Germán, invitamos a Juan Ballesteri, que se fue muy contento y agradecido de este lugar. Él dijo algo muy hermoso. En la oficina estábamos hablando, estaba el apóstol Germán escuchando la conversación. Él es muy introvertido en sí. Acá usted no lo para, pero cuando él dice algo, lo dice con peso. Él dijo algo aquí adelante, dijo: yo no cuento esto, lo he contado 3 veces. Y él me dijo: lo conté aquí, aquí y aquí. En todos los años que llevo, me sentí tan bien. Sentí que la gente me recibía. Me dijo: sentí que la gente me entendía. Sentí que estábamos hablando el mismo lenguaje. Se sintió tan bien, tan cómodo. Hace un tiempo atrás, el apóstol Germán me dijo: mi hijo, invite gente que edifique su casa. Invite gente que le sume algo. No invite por invitar. Usted bien sabe que en este lugar intentamos poner a predicadores
no que digan algo, sino que tengan algo que decir de parte de Dios. Y normalmente cuando yo le voy a decir a alguien que le toca predicar, la primera pregunta, le digo, ¿tienes una palabra? Elías hace días atrás predicó y la primera pregunta fue, Elías, ¿tienes una palabra? Cuando ha predicado Felipe, ¿tienes una palabra? No porque sean predicadores, la pregunta es, ¿tienes un depósito de Dios en ti para impartirlo a la gente? Cualquiera puede predicar, cualquiera puede tomar la Biblia y hacer un bosquejo, eso es fácil, pero muy distinto. La iglesia no se edifica con bosquejos de mensajes que hacemos, sino con palabra impartida del Espíritu que recibimos para edificar al pueblo. He sido cuidadoso de la dieta de la iglesia. Por eso cuando viene un predicador nota que la gente tiene hambre, porque la dieta ha sido cuidada. Si viniera Nutrival y espiritual aquí, la Nutrival, tenemos la natural. Si viniera Nutrival y espiritual a medirnos porcentaje de grasa, niveles, músculos, hemos sido durante todo el año entrenados, todo el año formados en las diferentes escuelas ministeriales. Lo que nosotros hoy vemos es el resultado de la gracia de Dios, pero también de la obediencia, porque Dios, para poder operar su palabra y su gracia, necesita obediencia. Usted puede tener toda la palabra, pero si no obedece, nada se puede manifestar si no está la obediencia. Entonces Dios ocupa, ¿qué cosa? La obediencia del hombre para manifestar su gracia. Y cuando nosotros obedecemos, ¿cuál fue la gracia con mi esposa? Hoy día nosotros podemos ver la gloria del Señor manifiesta en cada uno de ustedes. Mire lo que decía el apóstol Juan Ballester. Estábamos arriba conversando con los tres, estábamos arriba y él decía, yo llevo 20 años viajando a Chile, 20 años, y he recorrido casi todo Chile y conozco cientos de iglesias, pero lo que acabo de ver este fin de semana no lo vi en otro lugar. Me dijo, cuídelo, no es algo común, cuídelo. ¿Y sabe lo que me dice eso? Porque yo puedo decir, hermanos, somos tan especiales. No, yo digo, Señor, guárdanos. El consejo también del apóstol Germán me dijo, mi hijo, cuide lo que Dios le ha dado, cuidémoslo. El desafío para este año es mantenernos con nuestra cabeza a los pies del Señor. La Biblia dice, María eligió la mejor parte. La mejor parte no es no hacer nada, la mejor parte es conectar mi cabeza a los pies de Cristo, porque así la Biblia dice, y María estaba a los pies. Esa es la mejor parte, que nuestra cabeza, que nuestra vida está a los pies de Cristo. Eso es elegir la mejor parte. Que Dios guarde nuestro corazón. Es muy fácil equivocarse, es muy fácil dañar el cuerpo, es muy fácil caer en orgullo, en altivez, es muy fácil cruzar la línea, es muy sencillo. Y cuando tú cruzas la línea, entonces tú, por esa altivez y ese orgullo, te comienzas a alejar de la gracia. La Biblia dice que Dios a los soberbios, a los altivos, a los que se soltaron de los pies, los mira de lejos. Pero Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y yo, como desafío de este año, porque esto no se va a detener, seguiremos viendo al Señor, seguiremos viendo su gracia. La hemos visto de aquel día cuando nos sentamos con Sarita, con Danilo, con Patito, con Neftalí, con Claudia, con Denise. Nos sentamos en la mesa y comenzamos a orar e hicimos la primera oración, nuestra primera Navidad. Hoy celebramos nuestro año nuevo y lo hacemos con la iglesia, y hay cupos, decimos hay 250 cupos, pero antes éramos los 6 en la mesa, en mi mesa sentaditos, estábamos allí celebrando un año nuevo. ¿Te acuerdas que celebramos el año nuevo los 6 en la casita, nuestra cena de gala? Y yo le dije, vengan bien vestidos, vengan con corbatita. Le pedimos a Javier, a chef, que nos cocinara. Nosotros nos sentamos. Esa fue nuestra primera cena de gala hace 7 años atrás.
sentados 6 personas alrededor de la mesa, obedeciendo al Señor y su santo llamado. ¿Qué hemos hecho? Hemos aprendido a caminar en el favor del Señor. Hemos comenzado a ver mayores cosas, pero eso que nos debe llevar a tener un corazón más humilde, más quebrantado, más exacto. Comenzar a buscar más al Señor, no llenarnos de altivez, no mirar a los que todavía están con 20 años tratando de crecer y decir, ay, ellos no pueden, sino que ayudarlos, decirle, yo te voy a ayudar. Dios nos ha dado gracia, no dar recetas, porque no tenemos recetas. Si usted, hace días atrás unos pastores me invitaron, me dijeron, pastor, ¿cuál es el secreto? Y le dije, ay, qué triste sería que yo les dijera cómo lo hice, porque no tiene que ver con lo que yo hice. Si lo hice yo, entonces yo puedo hacerlo en cualquier lugar. Yo no lo hice, yo no tengo nada que ver. Lo único que he visto es la gracia de Dios, y he sido sincero con los encargados, con los líderes, los ministros. Yo les digo, yo no sé, yo nunca he tenido 2 servicios, nunca he tenido 3 servicios, nunca hemos tenido 4 servicios. Yo no tengo experiencia de abrir en Temuco, yo no tengo experiencia de la Unión, no tengo experiencia de San Luis. Yo no tengo experiencia, no es porque la experiencia a veces echa a perder los planes de Dios. A veces los hombres que dicen tener experiencia meten la mano con su experiencia en las cosas nuevas que Dios quiere hacer, y a veces la experiencia de un hombre es el peor enemigo de lo nuevo que Dios quiere hacer. Y Dios, ¿qué usa? Usa la disposición del corazón del hombre, usa el oído, usa la boca, usa un corazón. Y Dios nos ha usado estos años. Y cuando veo y puedo ver, veo hermanos, a diferentes hermanos que hoy día sirven, hermanos que bautizamos, hermanos como Scarlett, que puede estar enseñando y usted le recibe la palabra y la bautizamos. Hace un par de años atrás, ver a un Jorge predicar, ver a un Jorge hoy día tocar y predicar y ser usado en la palabra, y recordar el día que llegó, el día que me abrazó, que lloró, que pasó aquí adelante reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, haberlo bautizado, verlo salir de las aguas y luego verlo servir. Esas cosas, ahí está Cristo. Nuestra mayor gloria es ver restaurado matrimonios que estaban quebrados, matrimonios que estaban a punto de separarse, y que Dios nos dio la gracia para, con una palabra, volver a unir lo que se había despegado. No la teníamos pensada, no planificamos como esposa qué le vamos a decir. En ese momento el Espíritu Santo nos guió a poner las manos, a dar un consejo y verlo servir hoy día en la obra del Señor. Esa es nuestra mayor gloria. Nuestra gloria es Cristo. Y cuando vemos eso, vemos el favor de Dios, y que miramos hacia adelante, ver a Robertito con su esposa Maxeli sirviendo en consolación, recibiendo a la gente, abrazando a la gente, y recordar aquel día cuando le dije a mi esposa, yo tengo que ir a CFC. Estábamos de vacaciones y le dije, yo tengo que ir a CFC. Algo me dice que tengo que estar mañana y tomarme un bus un sábado por la noche, viajar casi 14 horas para llegar, y de pronto no entender que llegué por una razón, porque por esa puerta iban a llegar un matrimonio, los primeros matrimonios venezolanos que llegaba, que los abracé, los atendí en la oficina en forma personal, hablé con ellos, les comenté, les dije, los abracé, oré por ellos. Entender que Dios ocupa cada uno de esos sentires, esos latidos de Cristo en el corazón nuestro para hacer algo. Ver cómo Dios ha ido tratando nuestra vida, también a través del fracaso y a través del dolor, porque no podemos mirar solamente las cosas donde ha estado el triunfo. El fracaso también nos ha enseñado, y las frustraciones son parte de nuestra formación. Cargo en mi espalda muchos errores. Pude haber hecho cosas muy diferentes, pero lo he hecho, y el Señor ve mi corazón, y creo que Dios pesa las intenciones del corazón del hombre. Queriendo a veces hacer las cosas bien, las hice mal. Queriendo hacer algo bien, de pronto acabó mal, pero Dios de alguna forma magistral dio vuelta y dijo, intentaste, Pedrito, tú te saliste del barco, esto no va a terminar mal. Y ver que Pedro, por último, aunque se hundió, lo intentó, dio unos pasos y pudo recibir una palabra en medio del mar. Yo creo que todos nosotros podemos ver esa gracia del Señor, ver a Temuco, cómo están creciendo mis hermanos, ver la Unión, San Vicente, ver la gracia de Dios.
Recuerdo cuando viajaba las primeras veces a Temuco. Qué hermoso ver a mis hermanos hoy crecer y saber que ya es como un hijo que ya ni siquiera te necesita. Yo voy y sé que ellos me dan la oportunidad, yo puedo predicar, pero sé que ya se han levantado tan buenos predicadores, gente tan linda. Yo le dije un día a Patito, le dije, si yo nunca más fuera a Temuco, no hay problema, Temuco seguirá creciendo, porque Temuco nunca dependió de mí. Las primeras veces viajando 12 horas en un bus para llegar a sentarme con 6 personas, casi 8 meses viajando para sentarme con 6 personas en una mesa y poder compartir la palabra de Dios y ver el favor de Dios, ver a estos hermosos ministros del Señor, ver la gente que sirve, verlo a usted, es la gracia de Dios. Y solamente en este aniversario esperar que Dios siga edificando nuestra vida para que cada día seamos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que Él se lleve toda gloria, toda honra, en el nombre de Jesús. Levanta sus manos, adora al Señor. Vamos, levanta sus manos, adora al Señor.